que bueno, vamos a leer Lucas 8 del 22 al 25. Y dice así: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y a las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Son 4 versículos y hay tanto ahí de lo que podemos escarbar y explorar y ver. Y recuerdo cuando era niño, tenía mi autoestima muy baja. Creo que ya lo he contado. Cada vez que vengo aquí es como que una terapia para mí. Les cuento un nuevo trauma de mi niñez, algo nuevo que me pasó o algo que me va a pasar, no sé, ¿no? Siempre les estoy diciendo y los estoy manteniendo al tanto, así es que les estoy dando otro cachito de mi vida ahí. Vamos a hacer un documental después o algo, ¿no? Pero cuando era niño, pues tenía la autoestima muy baja, ¿verdad? Yo soy el primogénito, soy el primer hijo, soy el experimento, soy ahí la prueba. Entonces, debo decir que muchos padres aquí, no voy a decir solo mis padres, pero muchos padres aquí, y obviamente entendible, yo no tengo hijos, pero es entendible, ¿lo entiendes? Que a veces tiendes a sobreproteger a tus hijos, ¿verdad? Entonces, mis papás eran bastante sobreprotectores. El día de hoy ya no son protectores, no son protectores, no son sobreprotectores. Todavía me protegen de una manera muy diferente. Pero eran muy sobreprotectores, ¿no? Cuando estábamos creciendo y siempre estábamos enchamarrados y teníamos asma. Éramos los niños más protegidos y éramos los niños más enfermos de la familia y los niños más, menos sociales y todo un rollo, ¿no? Entonces, quizás no funciona que sobreprotejas a tus hijos demasiado. Hablen con los pastores si quieren esos tips. Yo no soy papá, así es que no les voy a contar nada de eso. Pero mis papás, yo tenía una autoestima muy baja. Mi hermano Jonathan, el que aquí canta, él no tenía ese problema. Él tenía el problema contrario, tenía demasiada confianza, ¿no? Demasiada autoestima. Y recuerdo que nos empezaron a involucrar nuestros papás en actividades pues fuera de la escuela y eso, para pues, empezar a convivir, agarrar confianza y también aprender otras cosas, ¿no? Entonces nos metieron a taekwondo, nos metieron, creo que jugamos fútbol. Y recuerdo una vez a la iglesia a la que íbamos en ese tiempo, nos metieron porque me metieron a mí, a mi hermano y a mi primo, a uno de mis primos también nos metieron, que es como de mi edad, mi primo, nos metieron a los Boy Scouts. Entonces, no sé por qué nos metieron a los Boy Scouts, ni hay bosques aquí en Tijuana ni nada, pero nos metieron a los Boy Scouts y yo pensaba como que Boy Scouts y no sé qué onda, no, pues qué chido. Te ponen a los Boy Scouts, no sé si han visto la película de Up y el niño gordito ese y tienen así su traje, así, pues hazte cuenta que ese era yo, ¿no? Nos metieron a los Boy Scouts y era la manera más... uno pensaría, vas a crecer en tu autoestima, vas a hacer todas esas cosas, pero yo tenía asma de niño, entonces cuando nos ponían a correr alrededor ahí, yo iba hasta atrás donde estaban los niños gorditos, yo estaba atrás de los niños gorditos corriendo, entonces mi autoestima no estaba mejorando para nada, estaba mucho peor, ¿no? Gracias, papás, por eso. Sigo trabajando en esa área, creo que tengo que ir a terapia otra vez, pero bueno, les cuento después otras cosas ahí. Pero algo que me puse a pensar cuando estaba estudiando para este mensaje y estaba leyendo esas escrituras, estoy siendo muy vulnerable con ustedes, pero recuerdo, no sé si fue la primera o la segunda vez, de igual manera estaba muerto del miedo. Recuerdo que nos dejaban en un parque, no sé qué parque era la verdad, pero nos dejaban en un parque y luego mi papá nos recogía después, ¿no? A mí, a mi hermano y a mi primo.
hacíamos la corrida, yo era el último, cansado, ¿verdad? Todo humillado aparte, todo el rollo, ¿no? Después de la sesión de Boy Scouts, y luego pues te recogen los papás y todo ese rollo. No sé ustedes, pero mis papás, bueno, no voy a decir mis papás, voy a decir mi papá en específico, tenían muy mal hábito de ser la última persona en recogernos. Siempre éramos las últimas personas, y esto fue toda mi vida. En el grupo de jóvenes, cuando íbamos a la iglesia, era como que ya apagaban las luces de la iglesia y todo, y el líder era como que, ¿va a venir tu papá? Sí, ya le marqué, ya viene según en camino. Ah, ok, eso fue como hace una hora, ¿no? Digo, sí, pero creo que ya viene en camino, ¿no? Entonces, no sé si estuvieran padres así, que los abandonaban así por bastante tiempo, pero yo sí los tuve, ¿no? Por algún momento. Y ya después cuando creces, pues ya es como que ya no te ocupo, papá, ya no me recojas, ¿no? Porque tardas como 2 horas. Pero nos recogía, ¿no? Mi papá nos recogía a mí, a mi hermano y a mi primo después de los Boy Scouts. Y este muy mal hábito que tenía mis papás de recogernos súper tarde, pues yo en mi mente subconsciente creaba una historia dentro de mí y decía, mi papá no me va a recoger, y me moría del miedo. Entonces veía que todos los niños empezaban a ir y todos estaban yendo con sus papás y todo así, y no estaba solo, o sea, venía con mi hermano y mi primo, y mi hermano y mi primo pues normal, pero yo dentro de mí tenía un miedo, una ansiedad, y decía, mis papás no me van a recoger, o sea, me van a abandonar, me van a dejar aquí, o sea, no me quieren mis papás y me van a dejar aquí abandonado en un parque en algún lugar de Tijuana, ¿no? Y yo, o sea, es muy loco, o sea, por eso estoy siendo bastante vulnerable con ustedes, ¿no? Tengo esa confianza con todos ustedes, o sea, qué chido, ¿no? Era como que mis papás no me van a recoger, me van a abandonar aquí, me van a dejar. Y recuerdo que creo que no sé si fue la primera vez, lloraba del miedo, decía, no, es que no me van a recoger. Y mi hermano ahí chiquito, cálmate, Manuel. O sea, como, no sé, he visto el video acá del fan de las Chivas, ¿no? Que está llorando cuando pierden. Hay varios de aquí que le van a las Chivas, ¿sí? Mejor no toco eso, ¿no? Cálmate, Manuel, te están viendo tus hijos. Cálmate, ahí vienen por nosotros. Y mi primo también, no, ahorita van a venir por nosotros, no te preocupes. Y yo llorando, no, es que tal si no vienen y todo ese rollo, ¿no? Yo dentro de mi mente era como que mis papás no van a venir y me van a abandonar y no me van a recoger. Muy loca esa idea. Ya trabajamos en ella, ya fuimos a terapia, ya Dios nos sanó, ya por eso las estoy contando, ¿no? Y es muy raro, me puse a pensar en esto, ¿por qué se me venía eso a la mente de que mis papás me iban a abandonar? Porque gracias a Dios, y digo esto con toda la confianza y eso, gracias a Dios, tengo unos buenos padres. O sea, no son perfectos, pero tengo unos buenos padres, ¿verdad? Y mis papás, o sea, me aman, me cuidan, a diferencia del ejemplo que tuvieron ellos de su infancia, de sus padres de ellos, donde había más caos, donde había más desastre y había pues un poquito más de trauma, ¿no? Y lo entenderías. Pero yo no tenía ese problema, ¿no? O sea, tenía quizás algunas otras cositas, pero no tenía así como que mis papás son los peores o lo que sea, ¿no? Mis papás eran buenos padres, o sea, no había razón por la cual yo debería de pensar, mis papás no me van a recoger porque no me quieren. O sea, mis papás sí me quieren, me van a recoger. El problema es que no me quieren, el problema es ellos, ¿no? Que no saben recoger a las personas a tiempo, ¿verdad? Pero no era un problema de que no me amaban, de que ya no me querían, pero dentro de mí yo había creado una historia de que mis papás ya no me querían o que me iban a abandonar, cuando nunca en mi vida había visto algo así. Nunca me han abandonado mis papás en mi vida, entonces no sé por qué ahora se me venía eso a la mente. Me pone a pensar en esta historia, ¿cuántos de nosotros a veces estamos en una situación similar donde quizás somos cristianos y estamos en iglesia y estamos aquí y estamos caminando este caminar cristiano, o quizás no eres cristiano y no crees mucho en Dios y todo eso, pero bueno, vives tu vida y crees en algo porque todos creemos en algo, pones tu confianza en algo y de repente esa confianza se va, o de repente pasa una tormenta, o bueno, vamos a estar hablando de eso, pero de repente pasa una situación difícil, una situación de pánico, un momento fuerte en tu vida que sacude esa fe o esa confianza en lo que tenías o en la confianza que tenías en Dios. Y de repente nunca en tu vida habías pensado que Dios te iba a abandonar y eso, pero en ese momento
piensas, ¿dónde está Dios? Me ha abandonado, no me quiere, Dios en verdad no existe porque no está aquí conmigo y no me está protegiendo. Y muchas veces, muchos de nosotros podemos vivir nuestra vida viniendo a la iglesia, pero a la misma vez, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, perdemos total confianza en Dios. Perdemos nuestra fe en Dios. Es más, no diría que la perdemos, simplemente no confiamos en Dios y decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Y me encanta esta historia porque vamos a empezar a leer verso por verso, son 4 versos, y vamos a empezar a agarrar cositas de cada uno de eso y vamos a ver la reacción de los discípulos, pero también cómo reacciona Jesús ante toda esta circunstancia y ante todo esto, y cómo podemos nosotros ser como Jesús para poder ser fuertes en nuestra fe, fuertes en nuestra confianza. Y si no crees en Dios, quizás decirte que hay una razón y hay alguien más grande en el cual puedes confiar y poner tu fe y confianza. Muy bien, así que vamos a empezar con el verso 22. Lo van a poner aquí. Dice, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Si leen unos versículos antes, se van a dar cuenta que Jesús, pues en sus 3 años de ministerio de Jesús estaba sanando personas, estaba sacando demonios. La gente iba y hacía filas y llenaban cualquier lugar o espacio porque querían escuchar de Jesús y lo que estaba diciendo. Era algo muy loco lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces todos estaban viendo, pues, ¿qué está pasando? Queremos ver a este hombre. Entonces Jesús terminaba bastante cansado después de hacer todos estos milagros y hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces le dice, vamos a cruzar al otro lado del lago. Ahora quiero hacer una pausa súper rápido. Miren cómo dice ahí, dice, crucemos al otro lado del lago. Jesús no está diciendo, vamos a ver si cruzamos, si la armamos al otro lado del lago. Vamos a ver si sobrevivimos al otro lado del lago. Vamos a ver si llegamos por casualidad. No dice crucemos con una confianza de decir, vamos a cruzar. O sea, vamos a llegar al otro lado del lago, al destino al que tenemos que ir. Y me hizo pensar esto, ¿cuántas veces Dios ya nos ha dado una promesa de algo hacia nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí contigo? Pero a veces no lo creemos. En el momento sí, pero a veces no lo creemos. Y Dios nos dice eso y a veces decimos, bueno, Dios ya te dijo, Dios ya te dio la promesa, Dios ya te dijo, no estás solo, no te voy a abandonar, te amo, te quiero, di mi vida por ti. Van a pasar tormentas, van a pasar momentos difíciles, pero no vas a estar solo. ¿Y cuántas veces olvidamos esa promesa de Dios en nuestra vida? A veces la creemos por una temporada y muchas otras veces simplemente se nos olvida, se nos va. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa y la hemos olvidado? Y a veces nos amargamos en nuestra vida, nos volvemos opacos, nos volvemos duros, olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios, dejamos de ir a la iglesia porque pensamos que Dios no es fiel a su promesa. Déjame decirte algo, Dios siempre es fiel a su promesa. Voltea a la persona que tienes al lado y dile, Dios siempre es fiel a su promesa. Y hay un paralelo aquí que me encantó y me gustó, me voló la cabeza cuando lo leí. No sé cuando ustedes han escuchado la historia de Jonás en la Biblia, está en el Viejo Testamento. Es de este profeta que Dios elige en ese tiempo, es un profeta bastante popular y este profeta pues es como el que comunica, o sea, es como el MC de Dios, es el que comunica de Dios, ¿no? Y Dios le dice, Jonás, vas a ir a esta ciudad que se llama Nínive y les vas a decir que se arrepientan o si no los voy a destruir. Entonces Jonás, pueden leer la historia ustedes, pero Jonás se revela y dice, yo no quiero ir con ese pueblo porque ese pueblo, o sea, ni siquiera nos odian, no nos quieren, nos han maltratado, yo no voy a ir. Entonces Jonás va a la dirección opuesta a la cual Dios lo mandó.
Y bueno, después de todo eso llega una tormenta y después se lo come un pez y luego ya después lo escupen y luego ya otra vez va y le predica. Es una historia bastante interesante en la Biblia, ustedes la pueden leer. Pero en esa historia Jonás huye y es desobediente de aquello de lo que Dios lo manda a hacer. En esta historia podemos ver, y si nos pueden volver a mandar al versículo 22, podemos ver que los discípulos van y siguen a Jesús. Dice, así que subieron a una barca y salieron. Entonces, en la historia de Jonás, el paralelo es este. Jonás desobedece a Dios y se encuentra en una tormenta. Pero en esta historia, los discípulos son obedientes a Jesús y se encuentran en una tormenta también. No todas las tormentas son malas. No todas las tormentas son necesariamente debido a una desobediencia. Muchas veces pensamos así, me están pasando cosas malas porque desobedecí a Dios. Me están pasando estas cosas porque es que no hice lo que tenía que hacer. Le dije, no sé, no desobedecí a mi mamá o hice esto o el otro. Me está pasando todo esto por una consecuencia que yo hice. Déjame decirte esto, porque no es verdad y es una mentira y cualquier cristiano aquí te va a decir lo contrario. Si eres cristiano vas a pasar por tormentas. Dios promete, es más, tormentas. Muchas veces las tormentas son aquello que necesitamos en nuestra vida para que Dios trabaje dentro de nosotros. A veces son las tormentas y los momentos difíciles de nuestra vida que Dios usa para madurarnos, que Dios usa para decirnos que Él está con nosotros, que Dios usa para decirnos que Él no nos abandona y que Dios usa para mostrar su poder en nuestra vida y que la gloria sea para Él. Pero muchas veces pensamos, si estoy pasando por un momento difícil, quizás es porque he hecho algo. Y sí, muchas veces nos encontramos en momentos difíciles por nuestras propias consecuencias y por nuestros propios errores, ¿verdad? Pero muchas otras veces, a veces no entendemos las tormentas o los momentos difíciles de nuestra vida. Decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y quizás es que Dios quiere que estés en el momento en el que estás, no para castigarte, pero porque quiere formarte. Y a la misma vez, Dios ha prometido que va a estar contigo y que vas a estar del otro lado del lago y de esa tormenta. Dios ya nos dio la respuesta. Dios ya nos ha dicho que vamos a estar bien. Santiago 1, del 2 al 3, esta escritura me encanta a mí. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles porque Dios quiere crecer y quiere que seamos constantes, que perseveremos, que seamos resilientes en nuestra vida y en nuestro caminar. Si todo fuera fácil, entonces no tendría sentido. Porque cuando seguimos a Jesús y todo es fácil, entonces no hay una resistencia. Pero cuando hay una resistencia, nuestra fe, nuestra confianza en Él se pone a prueba. Y Dios está trabajando dentro de nosotros para crecer esa confianza y esa fe en cada uno de nosotros. Así que quizás el día de hoy estás pasando por un momento difícil. Estás pasando por diversas pruebas en tu vida. Déjame decirte que no necesariamente es Dios tratando de castigarte, nada de eso, sino que quizás Dios está trabajando en tu vida, no porque eres débil, pero porque sabe que eres fuerte, porque sabe que tienes el potencial de hacer más de lo que a veces nosotros pensamos. ¿Y qué más? Que Dios promete que vamos a estar bien, porque ya nos dijo, vamos a estar del otro lado, vamos a estar bien si estamos con Él. Podemos confiar en Jesús en medio de las tormentas. Podemos confiar en Él en los momentos difíciles de nuestra vida. Así que Dios siempre es fiel a su promesa, porque ya lo dijo, porque ya lo declaró, porque podemos leer y abrir este libro, esta biblioteca de libros llamada la Biblia, y podemos ver las promesas de Dios para nuestra vida. Si no sabes esas promesas,
hay que empezar a leer la Biblia, hay que empezar a verlas, a creerlas, a leerlas, a repetirlas en nuestra mente hasta que se queden en nuestro corazón y saber que nuestra fidelidad, nuestra fe viene de Dios. Versículo 23 dice, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. La primera parte dice Jesús, mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Esto está bastante interesante porque cuando lo empiezas a leer te das cuenta de que Jesús no simplemente por ser hijo de Dios y ser Dios significa que tenía 24/7 pila a todo lo que da y que nunca se cansaba y que nunca, era súper fuerte. Sí, Jesús era fuerte, pero también Jesús era humano. Entonces a veces olvidamos ese aspecto de Jesús. Jesús también fue humano como cada uno de nosotros. También se cansaba. Tanto sanar personas, tantos demonios, tanta explicar, estar enseñando a las personas, uno se cansa. Entonces Dios también, podemos ver a Jesús ahí en esto y podemos decir, wow, Dios también se cansa. ¿Y qué crees? Dios también descansa, Jesús descansa. Y hace semanas me tocó compartir sobre el descanso y estuvimos hablando del descanso. Y me encanta esto porque vemos la humanidad de Jesús y a la misma vez en este pasaje también vemos la divinidad de Jesús y la santidad de Él. Pero también nos muestra qué tan humano era y qué tan como nosotros era también Él. Y se me hizo algo súper chistoso de esto también me gusta pensar, dije, no sé ustedes, pero como que mientras más vas creciendo, tengo 27 años y mientras voy creciendo, me doy cuenta que la manera en la que duermo como que cambia, como que evoluciona. Mientras más adulto eres, como que ya no duermes tanto a veces, como que no descansas mucho, ¿no? Y es como cuando eras niño, es como que no te importaba, como que te dormías donde sea. Me acuerdo que cuando estaba como en la prepa y a veces como que había temblorcitos, así como de repente que había como temporadas de temblorcitos. Y mi mamá llegaba entrando al cuarto, ay, ¿sentiste el temblor? Y yo era como que, no manches, jefe, me acaba de despertar, andaba bien, yo andaba bien a gusto en mi sueño, no sentí el temblor, ¿no? Y era como cuando eres más niño todavía, pues yo crecí en iglesia y nos ponían a dormir en las sillas, ¿no? Dormíamos en las sillas, súper incómodo. Si yo duermo ahorita en las sillas como un adulto, mi espalda está, truena por todas partes y todo eso. Y tengo 27 años, ya más que nada, ya andamos ya más allá que para acá, ¿verdad? Oren por mí, se crean. Ya estamos sufriendo, ¿no? A esta edad. Pero cuando era niño, pues me ponían a dormir ahí y era como que podía dormirme donde sea, podía dormirme, a gusto. Porque, era como que descansaba, ¿no? En un carro, podía dormir en un carro. No puedo dormir en un carro el día de hoy, parado así, no sé ustedes cómo le hacen, pero yo no puedo dormir, siento que estoy así como, no sé, como estatua, ¿no? No puedo hacerlo. Y de niño sí podía hacerlo. Es que como que muy raro, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Cómo puedo hacer esto, no? Como que más adulto, mientras más vas creciendo, la vida y las tensiones y todas esas cosas, como que ya duermes de una manera diferente, a veces como que con tanto estrés y con todas estas cosas, ¿no? Y me encanta porque vemos aquí que dice Jesús descansó y luego se desató una tormenta. ¿Quién duerme en una tormenta? ¿Quién duerme en una catástrofe, en un caos? Y algo interesante de esto es que podemos ver que Jesús duerme a través de una tormenta porque podemos ver que su confianza estaba no en la tormenta, pero su confianza estaba en su Padre que estaba en el cielo, en Dios. ¿Y cuántos de nosotros a veces también vivimos en nuestra vida y estamos cansados y necesitamos descanso y no descansamos? Así quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo descansas tú? ¿A dónde corres? ¿Cómo duermes? ¿Cómo descansas en Dios cuando estás pasando por momentos difíciles? Y aquí Jesús está confiado, está durmiendo, porque sabe que su confianza está en su Padre. Porque sí, la tormenta está fea, pero Él sabe que su Padre lo está cuidando y lo está protegiendo. Así como un niño duerme
en el carro mientras sus papás están manejando. Duerme confiado, duerme a gusto, porque sabe que sus papás están ahí enfrente. No lo van a dejar, no lo van a abandonar. Puede dormir confiadamente. ¿Cómo dormimos? ¿Cómo descansamos nosotros? No físicamente, pero también en nuestra vida. ¿Cómo descansamos en Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles? Y también vemos allá atrás, al final dice, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Igual, esta no era una tormenta fácil o típica. Algo que tenemos que aprender de aquí es que varios de los discípulos eran pescadores. Entonces estaban impuestos a estar en tormentas, a estar en este tipo de aguas. Y eso que era un lago, no era un mar, era un lago. Y se ponía bastante feo en ese lago. Y los discípulos sabían cómo manejar este tipo de situaciones. Pero para que estuviera tan fuerte, que se pusieran en pánico y que se estaba llenando el agua, o sea, te dice algo de la severidad de este momento, o sea, de este momento difícil que estaban pasando. Y eso nos lleva al verso 24, que es la respuesta de los discípulos. Y los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. Y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. ¿Qué es la primera cosa que podemos ver ahí? Los discípulos dicen, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Todo lo que sabían los discípulos, todo lo que conocían en su conocimiento humano ilimitado, se acababa de desbordar, se acababa de caer al punto del pánico. Y en ese momento, la primera cosa que hicieron es fueron y corrieron a su maestro. ¿A dónde corres tú cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida? Cuando estás pasando por un momento de pánico, un momento de ansiedad, un momento pesado. ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿A dónde te refugias? Eso tiene mucha importancia en cómo caminamos como cristianos, como creyentes, pero también en nuestra vida en general. ¿A dónde vamos cuando estamos pasando por momentos difíciles? Y en este momento ellos corrieron a Jesús. Y a la misma vez, en ese momento se olvidaron también de quién estaba con ellos en esa barca. Imagínate estar en una barca chiquita. También no eran barcos grandes, era una barca chica, pero o sea, estaban tan cerca de Jesús y a la misma vez estabas toda esta tormenta y en vez de decir como que, o sea, ok, está durmiendo, pero acá se está desenfrenando todo este rollo, como que, ¿qué onda, no? O sea, confiamos en Él, nos dormimos también con Él, ¿o qué onda? O sea, pero en ese momento tuvieron pánico y es natural tener pánico porque cada uno de nosotros también tenemos pánico y reaccionamos de esa manera en estos momentos, ¿no? Es algo muy chido cuando estamos leyendo la Biblia y vemos a los discípulos qué tan parecidos a nosotros son, porque también son personas imperfectas, ¿verdad? Y estaban tan cerca de Jesús y a la misma vez desconfiaban de Él y perdían su fe en ese momento. Ahora nosotros, que no tenemos aquí a Jesús físicamente con nosotros, pero también estamos batallando en ese momento. No te sientas mal si a veces dices, no manches, lo encuentro difícil. Los discípulos lo tenían al lado y lo encontraban bastante difícil. Pero ¿a dónde corres tú cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Vas al maestro o vas a otro lugar? ¿Te refugias en otra parte? Y quizás eso tiene que ver en la manera en la que reaccionas y navegas tu vida. Versículo 25. Dice, entonces les preguntó Jesús, después de que calmó la tormenta, dice, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. La primera parte dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Me encanta eso. Jesús no les está preguntando, no les está diciendo, o sea, no tienen fe ustedes. ¿O no creen ustedes? Le está diciendo, ¿dónde está su fe? Diciéndoles, tienen fe. Los discípulos tienen fe. Simplemente está escondida. ¿Dónde está tu fe? Y a nosotros también. Cada uno de nosotros, como dije, sea que creas en Dios o no creas en Dios, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en algo. Tenemos fe en algo. Si eres cristiano, tienes fe en Dios.
Pero cuando pasan momentos difíciles, a veces desconfiamos de Él. No significa que perdiste tu fe, simplemente que está escondida, está dentro. Y si no eres cristiano, entonces tu confianza está en otra cosa. Y en ese momento tu fe como que tambaleó. Entonces dices, ¿dónde está tu fe? La estás poniendo quizás en el lugar incorrecto, en la parte incorrecta. Y la fe es lo opuesto del pánico, pero también la fe es una acción. Es algo que hacemos, es algo que practicamos, es algo que vivimos día a día. No es algo que creemos simplemente. La fe no es como, no sé cuántos de ustedes aquí usan calentón ya estamos saliendo de la época de invierno y del frío, pero yo de niño usábamos calentones, ¿no? Y hacíamos hasta casita de campaña así dentro de los calentones y todo el rollo, ¿no? Pero pues te mantienes caliente, ¿no? Como cálido dentro de los calentones, ¿no? Entonces no sé cuántos de ustedes usan calentones aquí durante época de frío, pero los calentones, puede que esté frío afuera, pero eso no significa que el calentón se prende automáticamente. Alguien tiene que prender el calentón. Entonces, no porque está haciendo frío afuera, el calentón va a prender y va a empezar a calentar la casa, lo que sea. De esa misma manera, nuestra fe es así. Nuestra fe en Dios es de esa manera. No porque dices que crees en Dios o crees en Dios, cuando pases por un momento difícil, significa que tu fe va a ser activada. No, tienes que activarla tú. Tienes que sacar tu fe. Y lo que podemos ver aquí es que está diciendo Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Deberías de sacarla. Saca tu fe. ¿Dónde está? La tienes escondida, la tienes aguardada, la tienes aquí, adentro, cuando debería estar afuera. Debería ser visible, debería verse, debería mostrarse. Y de esa misma manera Jesús nos dice, ¿dónde está tu fe? Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿dónde está su fe de ustedes? ¿Dónde está su fe de ustedes? ¿Está escondida? ¿Está guardada? ¿La tienes aquí bien así cómoda? Y quizás reaccionamos de la manera en la que reaccionamos a momentos difíciles en nuestra vida, porque nuestra fe está aquí adentro y debería estar afuera. Deberíamos creer en Dios y decir, Dios está hablando algo aquí. Dios me dijo que va a estar conmigo, promete estar conmigo en medio de la tormenta y que voy a pasar por esta tormenta, pero que no va a ser mi fin. Pero no lo creo porque está aquí muy escondido dentro de mí. Así que todos tenemos fe, pero quizás está aquí adentro de ti. Y si eres cristiano, si crees en Dios, sigues a Cristo, tu fe no debería estar aquí, debería estar fuera, expuesta, en acción. Otra gente debería estar notando el tipo de fe que tenemos. Si no la está notando, quizás no estamos viviendo de la manera en que deberíamos estar viviendo. Quizás estamos viviendo un cristianismo que no es real completamente. La fe no se activa automáticamente, tenemos que accionar a eso. Ahora, ¿qué significa vivir en fe? Aquí les puse 3 puntos sobre eso. ¿Qué significa vivir en fe? Número 1 es, la fe requiere una acción deliberada. Más o menos lo que les acabo de compartir ahorita, ¿no? La fe requiere acción. Saber que tienes fe en Dios, saber que tu fe viene de Cristo, saber que Dios tiene control y que vas a estar bien porque estás en Dios. Y caminar en esa confianza. No ser falso y decir como, no lo estoy diciendo como que ignora tus problemas y camina como que todo va a estar bien, ¿no? No, obviamente no puedes ignorar lo que está enfrente de ti, pero a pesar de esos problemas, caminas con la confianza de decir, sé que está pasando esto, pero sé que Dios tiene el control también. Sé que esto está muy, muy mal ahorita. Me siento bastante preocupado por esta situación, pero también sé que estoy en las manos de Dios y que Él va a cuidar de mí. Eso es fe en acción. Estamos accionando en nuestra fe, estamos caminando constantemente. Vamos y nos refugiamos a Él, vamos y oramos, vamos y lloramos con Dios, pero vamos a Él. Nuestra fe está en acción. La 2,
no es fe en general, sino fe en Jesús. La fe que practicamos y que deberíamos de practicar no es una fe, simplemente una confianza libre o suelta que está por ahí. Es una confianza en Cristo Jesús. Muchos cristianos a veces ni siquiera sabemos en el que confiamos. Decimos que confiamos en Jesús, pero ni siquiera sabemos por qué confiamos en Jesús. ¿Por qué confías en Jesús? ¿Por qué deberías creer en Jesús? ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz por ti? ¿Sabes que Jesús resucitó de los muertos? ¿Sabes que va a traer vida eterna? Va a regresar y va a traer vida eterna. ¿Sabes que has experimentado el perdón de Él a través de su muerte y sacrificio? ¿Conoces a Jesús? ¿O simplemente lo conocemos como una figura religiosa? Porque los musulmanes creen en Jesús, los mormones creen en Jesús, diferentes sectas, diferentes religiones creen en Jesús, pero no como los cristianos creen en Jesús. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, vino aquí a la tierra. Jesús murió por nosotros, y hay evidencia histórica por eso, crucificado en un árbol, en un pedazo de madera por cada uno de nosotros, y resucitó y mostró su poder a través de eso. ¿Pero creemos eso? ¿En verdad? ¿O en verdad simplemente creemos en Él porque creemos en Él porque nos dijeron? Si creyéramos que en verdad al Dios que adoramos, a Jesús que le damos gracias y agradecemos, es aquel que vino en carne aquí a esta tierra, que murió por nosotros y que resucitó por nosotros. Entonces cualquier tormenta que pasamos y cualquier situación en la que nos encontramos en nuestra vida no debe de compararse a nada. Es muy loco, es muy loco. Creemos en un rabí judío. ¿Ninguno de aquí, alguno es judío de ustedes? ¿Alguno es? ¿No? Creemos en un rabí, en un maestro judío de hace 2000 años que murió en la cruz, que resucitó por nuestros pecados. Es una idea muy, muy loca. Pero cuando buscamos la evidencia históricamente, lógicamente, hay evidencia que nos puede llevar a esa conclusión y podemos decir, existió. Pero si ni siquiera creemos en eso, si ni siquiera sabemos y conocemos a Jesús históricamente, así como lo conocemos personalmente, entonces nuestra fe va a estar débil. Pero cuando conocemos y sabemos que Jesús en verdad existió históricamente, murió y resucitó por nosotros, no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún otro ser humano que murió y resucitó. Si eso es real, entonces nada debería de pararnos, nada debería de robarnos nuestra confianza, porque no hay nadie más poderoso, no hay nadie más grande que puede morir y resucitar por cada uno de nosotros. Pueden aplaudir por eso. Tenemos que aprender como cristianos, como creyentes, a echarle un poquito más de ganas cuando estamos estudiando y buscando, aprendiendo de nuestra fe. Por eso aquí tenemos las clases de crecimiento, donde hablamos de esos temas. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero luego cuando pasas por un momento difícil, cuando alguien te empieza a debatir, ok, enséñame y dime cómo es que crees en este Dios, entonces tus defensas se caen porque ni siquiera sabes lo que crees, simplemente crees en algo. Y sí, una experiencia, yo tuve una experiencia con Jesús, pero también creo que estuvo aquí. Y porque creo en eso, puedo confiar en Él totalmente. Como cristianos tenemos que aprender a confiar en Dios y a tener fe en Dios, no en general, pero saber que nuestra confianza viene de aquel que existió, que murió por nosotros y que está vivo y que va a venir algún día a esta tierra a transformarla y transformar nuestras vidas para siempre. En otras palabras, nuestra fe y nuestra confianza no está en lo terrenal, sino que nuestra fe y nuestra confianza está en lo eterno. Es lo eterno
en lo que creemos es lo eterno, en lo que ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Y 3, vivir en fe significa recordar el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y aquí estoy cerrando. Recordar que murió por nosotros, que no solo vino a mostrar su poder, pero que vino a mostrar su poder específicamente por cada uno de nosotros. Que Jesús tomó y enfrentó la tormenta más grande que se pudo haber conocido y visto en la historia por cada uno de nosotros. Que tomó tus pecados, tus errores, futuros, presentes y pasados por ti. De que te ama, de que te quiere, de que quiere estar contigo. Nuestra fe está fundamentada en el amor de Dios por nosotros. Es chistoso porque no sé cuántos de ustedes, pero cuando yo paso por momentos difíciles, los problemas no me escuchan a mí, no me hacen caso. Trato de solucionarlo y controlar las cosas a mi manera, pero no funciona. Y me encanta cuando leemos estos versos, porque vemos el poder de Jesús sobre las aguas y sobre el viento. Y me gustaría quedarme todavía y hablar un poquito más de ese tema, pero ya no me queda mucho tiempo, quizás en alguna otra ocasión. Pero los problemas y las tormentas de la vida no me escuchan a mí, pero sí escuchan a Jesús, sí escuchan a Dios. Juan 16:23 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué dice? Anímense. Anímense. Dile a la persona que tienes a tu lado: anímate. Yo he vencido al mundo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.